Y agradezco también la oportunidad, desde luego, de estar frente a esta Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Agradezco la invitación de la senadora Cuevas y de los senadores presentes, desde luego, de tener un diálogo en efecto fructífero, un diálogo que además derive en las enormes posibilidades que yo creo que podemos encontrar de trabajar juntos con el Legislativo, desde luego desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Agradezco también, el diálogo y el debate parlamentario que se ha suscitado respecto de la relación que hay hoy con Estados Unidos, del proceso electoral. Senadora, buenos días. Y desde luego, en este sentido, que nos obliga a todos como país, como menciona la senadora Cuevas, a sumar, que nos obliga a todos a entender que somos y seremos mucho más fuertes para defender los intereses de nuestros connacionales en el exterior, particularmente en América del Norte, para lo que toca en esta exposición, si trabajamos en efecto de la mano. Celebro esta reunión en tanto que nos presenta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en particular a la Subsecretaría para América del Norte, una oportunidad más, que desde luego no es la primera y no será la última, para encontrar distintas fórmulas de trabajo compartido, cada uno desde su propio ámbito, pero también en las responsabilidades que tiene. Para mí es de una enorme utilidad poder venir a esta soberanía a dialogar, a encontrar, a exponer desde luego lo que estamos haciendo, la estrategia que a partir de abril de este año, senador, muy buenos días. A partir de abril de este año iniciamos desde el gobierno mexicano la estrategia que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto arrancó finalmente en su segunda etapa. Ahorita trataré de ser más explícito en abril, y que consiste justamente, o que comprende algunos de los objetivos que mencionaba la senadora en su introducción, es decir, en revertir un proceso de deterioro en la percepción que hay, particularmente en Estados Unidos, de la imagen, en primer lugar, de la relación bilateral, es decir, del proceso de deterioro, de desgaste que hay en el entendimiento de la relación bilateral, de las enormes contribuciones, por ejemplo, que significa México y los millones de mexicanos que viven, trabajan y contribuyen, desde luego, en Estados Unidos, en entender que estas contribuciones son de enorme beneficios, en primer lugar, para Estados Unidos, y que ahora se ven puestas, pues, por lo menos sobre debate en un proceso electoral donde ha habido señalamientos injustos, señalamientos fuera de contextos, señalamientos ofensivos, por cierto, que nos han lastimado a todos los mexicanos, desde luego, y que nos obligan en este sentido a redoblar justamente los esfuerzos que estamos haciendo para que, si bien esta estrategia, como me voy a atrever a plantearlo en unos minutos, tenga efectos de largo plazo y permanentes, es decir, que trasciendan el proceso electoral norteamericano, pero también el proceso electoral mexicano del 2018 y otros más. De lo que se trata es construir una plataforma de comunicación, de entendimiento, que contribuya finalmente a mejorar sustancialmente no solo todos estos elementos que tiene la relación bilateral, sino también el entendimiento que hay de la misma. Mencionaba la senadora de estos 20 millones de mexicanos que en efecto ya son, por ejemplo, la mayoría de ellos ciudadanos estadounidenses, y que hoy no tienen acceso pleno a sus derechos de ciudadanía, que hoy no tienen acceso pleno o el ejercicio pleno de sus derechos de las llamadas segunda generación. Eso es una asignatura pendiente que tiene desde luego México, el gobierno mexicano, que asume en el marco de esta estrategia y que asume además con entusiasmo, lo mismo a través de sus 50 consulados, la red consular más grande que un país tiene en otro, pero también que exige
ideas y que exige iniciativas como las que estoy seguro derivarán del diálogo que tendremos con el Senado y con otros actores importantes. Quiero aquí también hacer un reconocimiento a las contribuciones que desde el legislativo han impulsado para proteger también y por velar por los derechos de los connacionales migrantes, en particular la reforma al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, al 82 de su reglamento interno, que tiene que ver con las actas de nacimiento y la posibilidad de que connacionales nacidos, digamos, y llevados a Estados Unidos desde muy jóvenes puedan tener acceso sin tener que regresar a sus puntos de origen. En efecto, mencionaba la senadora, los consulados tienen que ser mucho más que oficinas de documentación y mucho más que oficinas de trámites. Tienen que ser auténticas casas para nuestros connacionales, no solo los que requieren de un servicio y los que requieren de una información, sino auténticos talleres, en efecto de inglés, pero también en español. Es decir, hay que tomar en cuenta que hay un número importante de mexicoamericanos o ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, los cuales tenemos que recordarles continuamente la importancia de sus orígenes, tenemos que recordarles la importancia de su cultura y tenemos que buscar una manera de vincularnos con ellos mucho mejor y hacerlos de alguna manera sentir orgullosos de su país y recordarles en efecto que estamos orgullosos de ella. Del ejercicio y de las acciones en materia de ciudadanización y de doble nacionalidad me referiré en unos minutos también, pero baste decir que justamente es en el marco de la estrategia que nos propusimos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores impulsar y que implica la colaboración y la suma de otras instancias, lo mismo desde luego del Poder Legislativo que de la iniciativa privada y la academia. También está la pertinencia o la necesidad, si lo puedo poner así, digamos, estar más cerca también de aquellos mexicanos que requieren no solo de este tipo de asesoría, sino de encontrar un vínculo más cercano con su país. En efecto, no cabe duda la importancia que tiene hoy México para Estados Unidos desde el punto de vista comercial, no cabe la menor duda tampoco en esta soberanía de las enormes contribuciones culturales y sociales que han hecho nuestros connacionales, que hace la gente, como mencionaba la senadora Cuevas, lo mejor de México son los mexicanos en Estados Unidos, en efecto, lo destacable, y tampoco cabe duda las enormes contribuciones académicas de ellos. No obstante, aquí no cabe duda, pero en Estados Unidos, lamentablemente, conforme hemos sido capaces de medirlo y como hemos sido capaces de tratar de entender dónde nos vemos, sí cabe duda y caben unas enormes, pero enormes tamaños de duda. Y eso es lo que justamente nos obliga y eso es justamente lo que nos puso en la sintonía de diseñar esta estrategia y ahora de instrumentarla. En la parte de Canadá, me celebro también desde luego y agradezco la oportunidad de platicar. En efecto, estamos en un momento pues inmejorable de sintonía, vamos a ponerlo así, en la renovación de las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales con Canadá, con un gobierno amigo, en efecto, con un gobierno que entiende cuál es la importancia de la relación bilateral con México, con el cual compartimos enormes sintonías en materia del entendimiento que tenemos de los derechos fundamentales, de la diversidad, de la transparencia, y es justamente también, y por la propia forma de gobierno de Canadá, donde la participación del legislativo es tan importante. Hay enormes coincidencias en eso y estoy seguro que encontraremos también muchas áreas de oportunidad. Hay áreas concretas que quiero poner sobre la mesa y desde luego, si me lo permiten, detallar al final de mi presentación, en donde creo que es no solo importante, sino además donde ya hay enormes coincidencias. Migración, desde luego, es una de ellas. Educación
tenemos una plataforma muy importante y es un área que entiendo y sé que le interesa mucho al senador Romero Hicks y creo que podemos encontrar enormes áreas de coincidencias. Y la parte también, pues, central que tiene que ver con estar más presentes en Estados Unidos para promover el ejercicio de los derechos de segunda generación, como son la ciudadanía y, en efecto, el derecho al voto y, eventualmente, también el derecho a ser votado, es decir, lo que comúnmente le llamamos empoderar más a nuestra diáspora o a nuestras diásporas en Estados Unidos, que tengan no solo la capacidad de ejercer estos derechos, sino también la voluntad, y eso depende mucho de lo que podamos hacer nosotros como gobierno, como nación y desde luego desde esta soberanía. Finalmente, pues no me queda más que reiterarles el agradecimiento por esta oportunidad. Estoy seguro que tendremos un diálogo muy fructífero, un diálogo que sugiero, propongo y desde luego invito se extienda más allá de la sesión que tendremos hoy. Me reitero a las órdenes de todos, con algunos ya tuve la oportunidad de dialogar en una ocasión pasada y estoy seguro que tendremos muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario.